Buenas, le habla el doctor Iván Yadó, diácono y cardiólogo. Estamos alegres de poder estar con ustedes hoy, participando de estas conferencias, donde nos van a orientar y a dirigirnos hacia una paternidad sana, responsable, divina. El título de todas estas conferencias va a ser del conflicto a la solidaridad, paternidad perdida y recuperada. La inspiración: San José, padre de Jesús, esposo de la Virgen, como una autoridad sencilla, benévola y generosa. Vamos a estar hablando de la paternidad y el aporte del varón en la vida profesional, medicina, como médico, ¿verdad? Paternidad sin paternalismo. Estaremos presentando la definición de paternidad, paternalismo, una parte importante de la Carta Apostólica de Patris Corde, otra parte de la relación médico-paciente, algunos casos clínicos, y dejaremos unas preguntas para reflexionar. El diccionario de la Real Academia Española, en paternidad, definición, nos dice que es cualidad del padre. Es la relación jurídica que se establece entre las personas a quienes el derecho coloca en la condición de padre y madre y la sitúa en la de los hijos. De manera que aquella realidad biológica es recogida por el ordenamiento, distribuyendo derechos y obligaciones entre ellos. Otro varón que ha engendrado uno o más hijos. Fíjense cómo los diccionarios de la ciencia tienen unas definiciones sobre la cualidad del padre. Los vamos a ir viendo, como ahora con San José, cómo vamos desde la divinidad también. Seguimos con las definiciones. Otros diccionarios en definición nos dicen que un padre ama incondicionalmente a sus hijos, como Papá Dios y como José amó a Jesús. De ahí que la paternidad es un vínculo que surge entre el padre y el hijo. Esa paternidad refleja la responsabilidad que tiene un padre de sacar a sus hijos adelante, ofrecerle una estabilidad y una buena educación. Practicar la paternidad responsable refleja la ética de cualquier padre que asume sus compromisos y obligaciones como un deber moral, pero también como una decisión libre, marcado por el amor. Cualquier padre responsable desea lo mejor del mundo para sus hijos y se preocupa por ellos en busca del bienestar de ellos. Yo soy padre de 3 hijos, tengo un nieto ahora, y la responsabilidad, 40 años de matrimonio, de ser esposo, papá y abuelo ahora, ha sido dirigida de una manera especial desde la fe, desde la ciencia, desde lo que he aprendido de mis padres, de familiares, tutores, maestros, y eso me ha formado para yo ser un buen papá, esposo, padre y abuelo, como le dije. Paternalismo, en su definición, dice que es la actitud de la persona que aplica las formas de autoridad y protección propia del padre en la familia tradicional a otro tipo de relaciones sociales, como sería la política, laborales y otros, como el campo de la medicina. Vamos a tomar la dirección de esta carta apostólica Patris Corde del Papa Francisco, corazón de padre, ya que es desde ahí precisamente que nosotros, como papás, yo soy diácono, ministro ordenado, soy esposo, ¿verdad? Tengo el sacramento del matrimonio, el del orden, como ministro ordenado, como esposo, como ese insumo espiritual de la fe, de la oración, de la Eucaristía, del compromiso de familia, cómo es que eso que influyó en San José
Es un modelo para nosotros como papás ver que San José es reflejo de Papa Dios, en San José, el papá de Jesús. Así que por eso es que comencé por aquí, porque eso también me ayuda a mí como papá. Muchas veces en la medicina, muchos pacientes me dicen, ¿y si usted fuera mi papá, qué usted me recomendaría? En 40 años que he atendido pacientes en todas las etapas de la vida, intensivo, hospitalizado, ambulatorio, moribundos. Cuando uno habla con el paciente, le pregunta, ¿y si usted fuera mi papá o mi familiar, qué usted me recomendaría? Fíjense, es una cosa importante que los pacientes nos preguntan a los médicos. Así que Papá Dios y San José, con el corazón, que es el corazón del Padre, nos va a ayudar a ser los mejores papás, a hacer las mejores decisiones, porque tenemos el insumo de la divinidad, de la vida sobrenatural en nosotros, que nos lleva a la vida terrenal a ser mejores padres. Así José amó a Jesús, llamado en los 4 evangelios el Hijo de José. Sabemos que fue humilde carpintero, un hombre justo, siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Fíjese, importante eso, la voluntad de Dios, que es que todos los hombres se salven, que lleguen al pleno conocimiento de la verdad, que se amen unos a otros. Es decir, la palabra resumida en el amor a Dios y al prójimo. Cumplir esa voluntad de Dios, como Dios quiere, nos lleva a realizar el trabajo de padres con felicidad, y en los momentos de las tribulaciones tener la paz y la fortaleza que viene del Espíritu para sobrellevar esos procesos que hemos pasado como papás, como médicos y ahora como abuelos. Tuvo la valentía de asumir la paternidad legal de Jesús, es decir, que somos como papás, tenemos esa paternidad legal, de una responsabilidad ante el Estado, ante la sociedad, como familia, como comunidad, de cumplir con unos deberes y unos derechos. También San José tuvo para proteger a Herodes de Jesús, pero para proteger a Jesús de Herodes, permaneció en Egipto. Quiere decir que escuchó la voz del ángel que vamos a estar viendo. La escucha para un padre es importante, porque la escucha no solamente en la ciencia, en lo que nos enseñan grandes profesores, maestros que tuve muchos en la escuela de medicina, en high school, en la universidad, sino escuchar y discernir con la voz del Espíritu qué es de Dios y qué no es de Dios, para entonces tomar las decisiones correctas. Todos pueden encontrar importante en San José el hombre que pasa desapercibido. Fíjense, importante eso. El hombre de la presencia diaria, discreta, oculta, un intercesor, un apoyo, un guía en tiempos difíciles. Fíjense, es importante, desapercibido. El hombre que, teniendo la autoridad de padre, compartió la autoridad con su esposa, supo saber la esposa y él como matrimonio, los dos unidos, llevar a Jesús a la misión que había sido encomendada. No era que él mandaba más que la Virgen, o la Virgen más que él, sabiendo que ella era inmaculada, o Jesús, sino que se integró a la Sagrada Familia de una manera sencilla, cumpliendo la misión que nos lleva a nosotros a pensar si yo como papá lo estoy haciendo en mi familia. Un intercesor quiere decir una persona que intercedió por su familia, y bien importante, un apoyo en los tiempos de tribulación, porque el papá es la dirección y muchas veces la dirección recae en nosotros. Se discute en familia con la esposa, se llega a un consenso. Cuando tomamos muchas veces esas decisiones, muchas veces la esposa tiene la dirección, a veces uno tiene como que ese discernimiento, y podemos entonces superar los tiempos de dificultad como comunidad, siempre pensando en qué piensa mi esposa. Mis hijos también hay que oírlo como papá, hay que hablar con ellos, hay que oírlo, ellos tienen sus... Así, y en ese momento usted integra una comunidad que se comunica, el diálogo, que es parte de esta familia de San José, Jesús, José y María. Padre amado, por importante, puede que todo esto aplica en la vida profesional,
en la vida de comunidad, yo como diácono, en la vida, en el trabajo también. Muchas veces empleados míos que vienen donde mí, oiga doctor, usted me puede aconsejar sobre esto, familiares, vecinos, doctor, usted, muchas veces dicen esto, usted que está cerquita de Dios, como que ellos reconocen la presencia del Espíritu en esa persona que vive en esa comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Importante porque, Padre amado, esposo de María y Padre de Jesús. Dice, en cuanto a tal, entró en el servicio de toda la economía de salvación. Todos participamos de la salvación. Padre de la ternura, esto es muy importante. Enseñó a Jesús a caminar y lo tomaba en sus brazos. Jesús vio la ternura de Dios en José. Quiere decir que nosotros, papás, muchas veces en la cultura de nosotros, latina, algunos sí, otros no, otros países, hemos visto, hay pacientes que me decían a veces, pero si es que mi papá nunca me abrazó, a veces mi mamá nunca me abrazó. Y fíjense una cosa importante, esa ternura, ese abrazo padre, hijo, esposa, esposo, padre al hijo, ese abrazo, esa ternura refleja la ternura de Dios, como lo hizo José con Jesús. Y a veces en ese momento, con esos pacientes que no se han sentido amados, nos ha tocado orar por sanación sobre esa situación, trayendo la presencia de Jesús a sus vidas. Padre de la obediencia. El ángel en sueños le habló y obedeció. Muchas veces nosotros pensamos que un ángel en aquel entonces habló y un ángel habló en aquellos tiempos. Hoy, uno en oración, con un director espiritual, una persona, usted puede recibir también en oración cosas para discernir en una situación de familia, una situación para un diagnóstico médico. Me ha tocado sentarme a orar en el Espíritu Santo, que hay veces casos complicados, en oración, orar primero antes de tomar una decisión, para que entonces cuando uno escucha la voz de Dios, la voz del Espíritu, viene, a veces audible, a veces algo que uno siente como que eso es lo que tiene que hacer, y esa obediencia a la voz del Espíritu nos ayuda a nosotros a discernir con una vida de oración si esa voz es de Dios, si es lo que yo pienso o la voz del enemigo. 3 voces que hay que estar siempre discerniendo en toda la vida de nosotros. Padre de la acogida, acogió a María sin poner condiciones. Confió en las palabras del ángel. Otra palabra importante, San José confió, a pesar de que supo que María estaba encinta, sin él haber estado con ella. Él confió, ¿verdad? Dice la palabra, decidió repudiarla en secreto, pero el ángel se le apareció en sueño. Y confió en las palabras del ángel. Confió que lo que él naturalmente, lo que a veces muchas veces nosotros temporalmente, pero es que esto no puede ser, esto que no. Pero confió porque en el sueño oyó la voz de oro y en la oración discernió que era una misión más allá que la misión temporal. Por eso es que la vida espiritual y temporal se unen para nosotros ser mejores padres y mejores esposos. Padre de la valentía creativa, cuando encontró dificultades las buscó de manera de superarlas. Padre trabajador, carpintero, honestamente para el sostén de su familia, trabajó. Nosotros somos proveedores, yo soy diácono, pero tengo mi trabajo como médico. ¿Por qué? Porque yo tengo que, mi familia, tener la necesidad de la educación de mis hijos, todas las cosas que hay que hacer temporales, la economía del hogar, ¿verdad? Padre de la sombra, importante, la figura de José para Jesús, la sombra del Padre Celestial en la tierra, lo auxilia, lo protege, no se aparta de sus pasos. Quiere decir que José es con el apoyo del Padre, es como si estuviera ahí en todo momento con Jesús, porque José tuvo esa humildad, reconoció la voz de Dios, reconoció su misión y dio el paso y marchó adelante. Y ser padre significa introducir al niño en la experiencia de la vida, en la realidad, no para retenerlo, no para encarcelarlo, no para poseerlo, sino para hacerlo capaz de elegir ser libre de salir. Es importante, en una conferencia médica que yo tuve que aquí en Puerto Rico, vinieron muchos conferenciantes de Estados Unidos y Latinoamérica. Me acuerdo de un gran profesor de la Universidad de Nueva York, prominente, escritor de libros, lo que llaman un scholar, ¿verdad?
un paciente de académico. Y comenzó la conferencia médica, estábamos reunidos aquí en Fajardo, una conferencia de cardiólogos, la conferencia magistral. Y uno de los temas que dijo, hoy nosotros que estamos médicos aquí, nosotros tenemos que aprender a reflexionar. Un médico en una conferencia. ¿Qué estamos haciendo como médicos? ¿Qué estamos haciendo en la comunidad? ¿Qué estamos haciendo con lo que está pasando en el mundo? Hay que reflexionar. Y nos dijo, importante, aprendan que ustedes son tutores. Tutor the young. Ustedes son el modelaje de los jóvenes. Atiendan eso. Un médico en una conferencia internacional, esa fue su comienzo en una conferencia magistral. Esa relación médico-paciente, voy a estar hablando un poquito aquí de nuestra querida doctora Enela Lugo, que organiza esta conferencia, de su libro Introducción a la Bioética Clínica, Perspectiva Personalista. Todo esto viene porque es importante, porque todo esto lo vamos a entrelazar. Se propone, en su libro de Bioética Clínica, Introducción a la Bioética Clínica, nos dice la doctora Elena Lugo, se propone profundizar en el encuentro clínico con el fin de generar un modelo de relación médico-paciente capaz de superar dos situaciones. El paternalismo tradicional, que aún enraizado en nuestra cultura hispana, el contractual, propio de algunos modelos anglosajones, que se cimienta en un exagerado énfasis en la autodeterminación o autonomía del paciente. El objetivo es configurar una relación médico-paciente-familia. Se intenta describir lo que significa sentirse dolorido y vulnerable. Y por ello, dependiente de la asistencia profesional, por eso vienen a nosotros los médicos. De esta relación se derivan bienes y valores, principios normativos para evaluar la relación y las virtudes para fortalecer el carácter de los agentes en esa relación. Fíjense que una de las cosas importantes en la rama médica hay una ley IPA, que los médicos, todo lo que se discute en la oficina médica es con el paciente y tiene una confidencialidad entre el paciente y el médico. Hay muchas cosas que el paciente nos dice que a veces no le ha dicho a ningún familiar. Hay muchas cosas que son solamente del paciente y él no las comenta. Y ahí nosotros entramos en el discernimiento en la vida espiritual, en el discernimiento como médicos profesionales, la mejor manera de orientar y de ayudar a esa persona. Paternalista. En primer lugar, el modelo paternalista presenta al médico como custodio o figura paternal ante un paciente cuya autonomía se reduce básicamente al acto de aceptar lo propuesto por el profesional. Este se orienta en particular por el principio de la beneficencia, solamente de acuerdo a un criterio clínico o terapéutico. Así que fíjense que esta paternalista, esta manera de relación médico-paciente, vemos que el paciente básicamente lo que hace es que acepta lo que el profesional le propone, claramente con todo el conocimiento científico que considera que es lo mejor, principio de beneficencia para esa condición de salud, de enfermedad, ese proceso médico. El contractual, en contraste a ese concepto paternalista, se encuentra el modelo contractual o de informática. En él el médico es un técnico o experto que suministra al paciente la información, pero esperando que éste entienda y decida todo lo que hay de hacerse, en el marco de un intercambio de servicio o remuneración. Este modelo ha estado bajo crítica por su unilateralidad en los últimos años y ha conducido a la deshumanización del clínico, lo cual impide un acto clínico auténticamente personalizado. Porque fíjense que en este intercambio o modelo contractual, como hay una remuneración, hay un proceso, ¿verdad?, económico en el elemento, hay que ver que este modelo se ha criticado porque muchas veces se puede uno dejar llevar por estos fenómenos. Y por ejemplo, ha ocurrido en la medicina y hay médicos que han terminado por situaciones
difíciles. ¿Por qué? Porque ven un paciente, lo evalúan y someten a una serie de pruebas, que necesariamente no todas son las necesarias. Por eso es que el clínico tiene que tener ese insumo del Espíritu, o sea, Papá Dios de San José, para tú decir, mira, con esta prueba yo puedo hacer un diagnóstico correcto. No tengo que hacer 5 pruebas, ni 6 pruebas, ni una prueba, sino que tengo que llegar. Y es muy importante porque la decisión clínica, la decisión de en este tipo de... tiene que ser que sea lo mejor para el paciente, que incluya hacer las cosas necesarias y no las que no son necesarias. Y ha pasado ya eso en la medicina. Ninguno de estos dos modelos, ni el paternalista por ser ajeno a la democracia, ni el contractual por ser ajeno a la tradición médica, ha tenido aceptación general. El interpretativo. En sus últimos años, autores como E. y L. Emanuel han elaborado los modelos denominados interpretativo y deliberativo. Importante. En el interpretativo, el médico funciona como un consejero. Toma como referencia el sistema de valores del paciente. Lo orienta hacia sus mejores opciones, fomentando su autoentendimiento y el examen crítico de sus preferencias. Se conjuga así el sentido benéfico del médico con la capacidad del paciente para decidir responsablemente. En esta situación, la confiabilidad mutua de una nota de virtud a la relación recíproca. Es decir, que hay una confianza del paciente a lo que el médico está aconsejando, a lo que vean las opciones, para que el paciente entienda y haga también su reflexión, como dijimos ahorita, la reflexión que tenemos que hacer, esa reflexión, para entonces tomar lo que el paciente entiende que debe hacer, con el consejo médico. Y así se hace lo que se llama el diagnóstico. Fíjate, es importante, me viene a la mente ahora. En una de las conferencias que yo fui en los Estados Unidos, en Harvard, nos reuníamos en un congreso de cardiología. Importante esto. Las conferencias, ¿verdad?, de educación médica continua, como todos los años se pide para renovar la licencia médica, cada 3 años. Y se discuten casos, que se llama case discussion, discusión de casos, presentación de casos. Traen 5 profesores que escriben los libros, maestros de las universidades, estudiosos, hacen las investigaciones, publican libros, le presentan un caso. Importante esto. 5 eruditos. Ese caso lo presentan frente a una asamblea de 1000 personas o 800. Cada uno de ellos da una decisión. Y fíjense, el mismo caso, 5 eruditos, cada uno tiene un manejo clínico distinto, aceptada por la ciencia, hace medicina aceptada por la Food and Drug Administration, tratamientos que se han hecho por muchos aceptados, cirugías, medicina, y 5 personas eruditas, 5, cada uno maneja al paciente de una manera distinta. Fíjense, yo estaba en esas conferencias y digo, oiga, estas personas que escriben los libros, nosotros aquí estamos en este congreso buscando que nos digan, mira, como médicos, qué es lo que tenemos que hacer, lo más conveniente. Y cuando miramos las 5 opiniones, nos toca a nosotros decidir, y cada caso. Por eso la importancia de que cada paciente es único. El criterio clínico del paciente sobrepasa todas estas especulaciones. Con ese paciente, porque ese paciente hay que verlo como si fuera el único para ti en este momento y concentrar todo para que tú tomes una buena decisión. Así como José fue como Jesús, que fue su único hijo, concentró todo en él. Como Papá Dios, que tú y yo somos para él únicos. Así mismo el médico, con esa misma dirección, vemos al paciente y podemos entonces entender todo lo que conlleva el paciente desde su historia. No solamente verlo como un número o verlo como una persona que me está tratando una situación y ahí se quedó. No. Por eso es importante. Me viene a la mente también un paciente que una vez fue un médico, un especialista. Y el especialista, vamos a decir, de neurología. Él tenía un problema de neurología, yo se lo refería a un neurólogo. Importante esto.
El neurólogo cuando lo examina y el paciente le quiere contar, por un paciente cardíaco, mire, yo soy operado del corazón, yo tengo problemas de diabetes. No, le dijo el médico, dígame lo del cerebro, lo que usted tiene en el neurólogo. ¿Por qué fue que usted vino? Pero mire, para que usted sepa que yo soy diabético, tengo operado del corazón, dígame cuál es su condición neurológica. Entonces, muy importante, porque el paciente después cogió su récord y se fue. Y llegó donde mi doctor, por favor, refiérame a otro paciente. Fíjese, es importante porque el paciente hay que oírle. No, el paciente no es solamente oído por un ENT, o va donde a mí el corazón, o va porque tiene diabetes, o va porque tiene una fractura, o porque tiene migraña. Usted tiene que verlo como un ente. Esa decisión, ese discernimiento viene del Espíritu. Viene de lo que el Papá Dios le enseñó a José. Por eso es que tengo esta paternidad que hablamos, una paternidad dirigida con amor, con compasión, con discernimiento y con certeza de lo que usted está haciendo con el paciente, viene del Espíritu. El deliberativo. Por su parte, el modelo deliberativo supone el interpretativo. Se diferencia en cuanto a que el médico, como amigo del paciente, se adelanta a educarlo y a procurar su desarrollo moral, tomando como punto de partida su sistema de valores. Muy importante. Lo que el paciente cree, lo que vive, ¿verdad? Su fe. El profesional examina los distintos sentidos del bien según el principio de beneficencia, bien clínico, bien de preferencia del paciente, bien dependiente del hecho de ser persona, y por tanto también con una finalidad trascendente. Fin importante, una finalidad trascendente, que trasciende la vida del Espíritu. ¿Por qué? Porque nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Nos puso en el mundo para que lo cuidáramos, para que fuéramos como Él en el mundo, aquí en la tierra. O sea, que quiere decir que nosotros, según Jesús caminó, según José caminó, según María caminó, en la vida terrena, así Dios nos tiene para ser testigos de su presencia y cumpliendo su voluntad, seamos para otros modelos de seguir a Jesús. Fíjate que este modelo, como les dije, está enmarcado por la empatía y por la compasión. Empatía y compasión, ¿qué es eso? Cuando usted ve al paciente, yo veo un paciente y el paciente me está diciendo lo que siente, yo siento con el paciente, yo veo lo que el paciente está sufriendo. Ay, mira, me pasó esto, es que yo estoy aquí porque tuve un problema en casa que me pasó con mi esposa, con mis hijos, me subió tengo dolor de pecho. Me han llegado esos casos. Tengo dolor de pecho, palpitaciones después de una discusión en la familia. Me siento mal. ¿Qué pensé? Lo escuché. Me hago con él. La escucha. Espero que él hable. Lo miro a sus ojos. Ya el paciente, muchos me dicen, oiga doctor, ¿sabe qué? Ya yo me siento mejor. Porque usted me ha escuchado. La compasión. No solamente con el paciente, la familia. Hay que escuchar. No siempre yo tengo la razón. No siempre yo voy a apostar que voy a debatir. No. Escucha. Cuando tú escuchas al enfermo, es Dios mismo que te está hablando. Estuve enfermo y me visitaste. Para que tú aprendas a trabajar en comunidad con tu prójimo, tu esposa, igual con tu esposo, tus hijos. Animado por la empatía y la compasión. Algunos casos clínicos. Te hago unos cuantos casos clínicos porque es importante ver cómo esta relación funciona dentro de la medicina. Paciente de 25 años de edad con preeclampsia, cesárea, fallo cardíaco, intubación endotraqueal durante su primer embarazo en 1994. Una de mis pacientes. Se había complicado en su primer embarazo. La evaluación cardiovascular, le hicieron un cateterismo cardíaco, biopsia del endocardio del corazón, confirmaron el diagnóstico de cardiopatía perifarto, alto riesgo para un segundo embarazo. Les recomiendan no volver a quedar embarazada. En el año 2000 viene a mi oficina para un segundo embarazo. ¿Qué pasó?
El primer embarazo, ve aquí. Aquí está. Vino los médicos especialistas, que ya fue, el primero fue cuando se complicó, exacto, este fue el segundo. Su obstetra y otros médicos especialistas le recomiendan terminación del embarazo, es decir, un aborto. Vino a mi oficina para una segunda opinión, ansiosa, llorando y desesperada, porque ella no quería abortar o terminar con su bebé, con su embarazo. Después de escucharla, ella vino con su esposo, los escuché, los oí bien, no solamente oí, escuché, compartí con ellos, como estamos hablando de los sistemas de interpretativo, deliberativo, cómo hablamos con los pacientes, informando los riesgos, beneficios, complicaciones, consentimiento informado, todo lo que implicaba este proceso de que otros médicos le habían dicho que no debía someterse a un embarazo. Teniendo todo eso en mente, expliqué todo a ella y a su esposo y a su mamá que vino aquí. Y le dije, ¿podemos orar juntos? Sí. Oramos juntos en ese momento, después que hicimos el examen clínico, todo su historial físico, diagnóstico, el diálogo entre el paciente y el médico, ¿verdad? Y su familia que estaba allí. ¿Ustedes quieren orar o quieren que hagamos una oración? Y yo, sí, doctor, por favor. Comencé invocando al Espíritu Santo para que me diera luz, en este caso, donde era un caso difícil, complejo. Siempre invocamos al Espíritu Santo. La oración, lo que recibí era que ella podía seguir. Le dije, tú vas a seguir con tu embarazo. Con una certeza clara. Fíjense, otros médicos le habían dicho que no podía seguir. Otros especialistas. Vamos a seguir. Las recomendaciones médicas tienen que venir frecuentemente, hay que chequearte posiblemente cada 2 semanas, hacerte los estudios necesarios porque faltaban unos meses, ¿verdad? Vas a seguir con eso, con tus recomendaciones de tus médicos, y le dices que vamos a seguir y que yo te voy a estar siguiendo tu corazón durante todo el embarazo. También le recomendé que fuera a la Eucaristía con frecuencia, su santo rosario diario, su oración con la palabra de Dios, persona católica. Resultado, el bebé nació saludable, por cesárea, sin ninguna complicación para la madre. Segundo beneficio, la paciente decidió formalizar su relación como por el santo sacramento del matrimonio en la iglesia. Cómo obró la ciencia y el discernimiento y para la gloria de Dios, todo salió bien con ella. Caso número 2. Paciente en 1981, su primer embarazo. Le recomendaron también una terminación de embarazo por una condición de salud, de Takayasu arteritis, que las arterias se van ocluyendo. Le habían operado del corazón, le habían hecho medicamentos para varias condiciones de salud. Vino para una segunda opinión porque le recomiendan una terminación de embarazo. Oramos juntos, lo mismo, con ella, su esposo, vino con su esposo, hablamos, historial médico, todo el diálogo, la escucha, todo tuvimos eso, hablando de las indicaciones, complicaciones, todo lo entendieron. Oramos juntos, también recibimos en oración, vamos a tener el embarazo, seguimos con las guías médicas necesarias. Tuvo su embarazo sin problemas por cesárea, sin complicaciones. Para la gloria de Dios, ¿verdad? En el año 2000 fue a la Universidad de Johns Hopkins en Baltimore, tuvo también un problema intestinal, le tuvieron que poner una mallita en una de las arterias que sufren el tronco celíaco, que es parte de la circulación de los intestinos. En 2001 el doctor Michael Regan, Centro de Vasculitis de Johns Hopkins, una universidad de gran prestigio en Maryland, le dijo que la paciente era el peor caso que tenía de Takayasu, que había tenido, que su pronóstico era pobre y sin esperanza. Atención.
La paciente le dijo al médico: yo sé quién es mi médico. Usted me dice eso, pero yo tengo a Jesús, a Papá Dios conmigo, y yo sigo adelante. Oigan esto. La paciente ora regularmente, asiste a la Eucaristía frecuentemente, reza el Santo Rosario y ora con la palabra. La paciente está viva, pese a todos los diagnósticos médicos. Superó los pronósticos médicos. En paz y trabaja en los ministerios de su parroquia. Ha sido mi paciente por más de 24 años. La ciencia, la fe, trabajando unidos, se escucha al paciente, se escucha a la familia, y Dios obra por su misericordia y su compasión. Es madre de 2 hijos, ahora vive en los Estados Unidos. Caso número 2. Paciente femenina de 62 años, diabética, hipertensa, hiperlipidémica, operada del corazón por 2 cirugías cardíacas, varios cateterismos cardíacos, angioplastia o mallitas en el corazón y múltiples medicamentos. Se evalúa en sala de emergencia del Hospital San Pablo, donde yo trabajo por muchos años, y más San Pablo en Bayamón, con dolor de pecho recurrente, 1995. Su cardiólogo primario le dijo que no le quedaba mucho tiempo de vida, menos de 6 meses. Que viniera donde el doctor Yadó, aquí, que viniera donde mí, en San Pablo, para ver qué yo opinaba desde la fe. Cuando llegó a sala de emergencia, la paciente llegó con esa condición médica, como ya operada, con complicaciones, tenía la verdad, tenía la complicación médica, el pronóstico no era bueno. Le dije la verdad, hablamos con ella, su familia, lo que tenía, complicaciones, diagnóstico, consentimiento informado, o lo escuchamos, ¿verdad? Todo. La hospitalicé, oramos juntos, mujer de fe, iba a la iglesia evangélica, oramos juntos. La paciente fue dada de alta. Pasaron 1, 2, 3, 13 años. Se tuvo casos de complicación por vesícula, tuvo otros casos, hospitalizaciones. Yo siempre que la veía, Dios mío, y le decíamos milagritos. Cada vez que llegaba a la oficina, ella llegaba: alaba, aquí estoy, doctor, aquí estoy. Y yo la veía y decía: mío, pero tú has superado el pronóstico médico, tú eres el médico por excelencia. Y la paciente fue paciente mía durante 13 años, le llamamos Milagrito, y ya hace unos añitos partió a la eternidad, pero superó el pronóstico que le habían dicho, porque la fe la sostuvo con el tratamiento médico, obviamente. Presentación, caso número 4. Paciente de 65 años de edad con cáncer metastásico de estómago. Había recurrido luego de cirugía y quimioterapia. Nos consultaron al servicio de cardiología por palpitación y dolor de pecho. Luego de examinarla, la encontré muy tranquila y en paz. Así que le pregunté por qué estaba tan tranquila y no preocupada. Si ella sabía que tenía un cáncer con metástasis y que todo había fallado y el pronóstico no era bueno. Y dijo: ¿cómo tú estás tan tranquila? Yo le pregunté. Y me dijo: mire, doctor, le doy gracias a Dios por el cáncer que tengo. Me quedé atónito, ¿verdad? Pues nadie da gracias a Dios por un cáncer. Y le pregunté: ¿por qué? Me respondió: desde que me enfermé, mi esposo, que estaba fuera de la casa en la vida alegre y alcoholismo, dejó todo eso y empezó a pedirle a Dios por mi recuperación. Comenzó su vida de oración, a ir a la iglesia, y me dijo estas palabras importantes: sé que voy a morir de este cáncer, pero mi esposo se ha salvado. Y oramos juntos. Esa relación médico-paciente, esa importancia de escuchar al paciente, de apreciar sus valores, su fe, de entender al paciente. Una cosa importante. Caso número 5. Paciente 72 años. Enfermedad cardíaca, cirugía de puente aortocoronario con arritmia cardíaca. Hipertensión de otro paciente. Se le encontró masa abdominal
y se diagnosticó cáncer de páncreas con metástasis. Cuando lo fui a chequear como cardiólogo en el hospital, como médico, fíjense qué importante la escucha. Fíjate importante la compasión y la empatía. En su habitación en el hospital me dijo que yo fui a chequearlo por el problema del corazón que tenía, arritmia, había sido operado. Me dice, una pregunta que no me la esperaba. Oiga, doctor, cuando yo mejore, voy a volver a mi pueblo porque tengo que tomar venganza de un socio mío que me traicionó en un negocio. ¿Qué usted me aconseja? Yo me quedé sorprendido por esa pregunta y me mantuve en silencio porque eso no era una consulta médica como tal, ¿verdad? Y como le dije, pues, ¿quiere que oremos? Lo tomé de la mano, comenzamos a orar juntos. Invoqué el Espíritu Santo pidiendo por esta situación, no me acuerdo exactamente, pero en la oración el Espíritu me llevó por palabras de reconciliación, de perdón y de paz. Oiga, una paz profunda invadió ese lugar, lo invadió esa habitación. En esa experiencia que tuve con esa habitación, una paz profunda invadió ese hogar, esa habitación. El paciente fue dado de alta a su casa con servicio de hospicio y murió 3 meses después. Su hijo, que había estado con nosotros en aquella oración, vino a mi oficina y me dijo, doctor, más o menos como a los 3 meses, mi papá, antes de morir, pudo perdonar a su socio y murió en paz. Una sanación espiritual, una sanación del alma. Fíjense, importante. Lo que parecía que había sido algo para la medicina que fue un fracaso, pues no se pudo curar, sanó espiritualmente a un hermano. Una vez me empezó, este es un caso que no lo tengo en la presentación, pero que me viene a la mente, orando en la oficina. Siempre oro en la oficina por las mañanas, en los últimos 25 o 30 años. Y después de la oración, un paciente llegó a mi oficina, venía para cuidados médicos, y se sentó frente a mi escritorio y me dijo, oiga, doctor, yo soy ateo, yo no creo en nada, yo no creo en Dios, pero déjeme decirle que yo siento una paz profunda. Usted que acaba de orar aquí, siento una paz profunda. Y yo le dije, esa paz que tú sientes es de Dios. Él te ama y te sigue amando, aunque tú no creas, porque Dios ama y es misericordioso siempre. Y lo atendí con cariño igualmente. Siguió siendo mi paciente por muchos años. Y un paciente que entendió poco a poco ese amor de Dios. Le doy las gracias por este momento que hemos compartido. Que Dios los bendiga, que ese Espíritu Santo siga bendiciéndolo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.